todos y todas. El presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas desde TGW, La Voz de Guatemala, ahora transmitiendo desde Nueva York, desde la radio de Naciones Unidas, con la grata compañía de nuestro embajador en Naciones Unidas, don Gert Rosenthal, del señor ministro de Gobernación y por supuesto del secretario de Comunicación Social de la Presidencia. Muy buenos días a todos. Estamos en plena Asamblea General, la 66ª Asamblea General de Naciones Unidas, 65 Asamblea General de Naciones Unidas, y hemos escuchado el día de ayer una serie de discursos de presidentes. Son más de 150 jefes de Estado que darán sus discursos en el transcurso de esta semana. Y ayer yo creo que hubo temas comunes y me gustaría hablar sobre esos temas comunes. No sin antes solidarizarnos con las víctimas y sus familias de Santa Cruz Barías y de la ciudad de Guatemala debido a las lluvias y los deslaves. Una solidaridad. Conred está trabajando con ellos bajo la coordinación del señor vicepresidente y el señor ministro de la Defensa en Conred. Bienvenido, Gert. El día de ayer hubo temas comunes. Creo que la construcción de paz y el mantenimiento de paz es una preocupación generalizada. Casi todos los discursos incluyeron temas de eso. Y en el caso de la región nuestra, México hasta Colombia y toda Centroamérica, pues el caso del crimen organizado ocupa como el centro de preocupación. Y creo que hubo muy importantes planteamientos. En el caso del presidente de México, Felipe Calderón, me llamó la atención esa expresión de que hay que quitarles esa gran renta que tienen en los productos del narcotráfico, refiriéndose a que el narcotráfico genera tantas utilidades que es verdaderamente un problema. Entonces hay que golpearlos en ese sentido. Al tema de la pobreza, y el tema de Palestina, que es el tema que preocupa a todo el mundo, su incorporación a Naciones Unidas. ¿Cómo viste el desarrollo del día de ayer, que fue interesantísimo? Fue realmente el discurso de la presidenta de Brasil, que fue de apertura, primera vez en la historia de Naciones Unidas que una mujer presidenta y hace la inauguración de esta Asamblea General de este año. Gert, ¿cómo viste el día de ayer? Pues efectivamente fue un día muy interesante. Justamente los temas que enumeró ahí son los que van a ser la tónica de toda esta Asamblea General. Lo que está pasando en el norte de África también, la revolución que hemos visto que empezó en Tunisia, luego se pasó a Egipto, luego a Libia, y hay 3 o 4 países más. Pero el gran tema en el ámbito político hoy es la situación entre Palestina e Israel, por un lado, y luego el tema de la pobreza, el tema de cambio climático va a estar muy presente también. A fines de este año tenemos la reunión en Durban, Sudáfrica, para ver cómo seguimos adelante en proteger el hábitat común que es el planeta. Así que hay muchos temas sobre la mesa, y efectivamente ayer salió a relucir mucho el tema del crimen transnacional. Tanto usted, presidente, como el presidente Calderón insistieron en la corresponsabilidad, o sea, el tránsito de droga por Centroamérica va a algún destino, y uno de los mercados principales en el mundo es en Estados Unidos. Además, Estados Unidos parece ser la principal fuente de armamento para estos grupos delincuentes, de manera que no es solo que se haga una labor de hostigamiento a los grupos criminales en nuestros países, se requiere cooperación internacional del lado de los países consumidores, que fue un tema que se tocó en 6 o 7 exposiciones durante el día. Sí, y ha aparecido otro adicionalmente al dinero, al lavado de dinero y armamento, que era lo más conocido. Desde marzo de este año se descubre el primer laboratorio
de drogas químicas en Honduras, relativamente mediano, digamos, y unos meses después en Guatemala se detecta un laboratorio ya completo con un costo de más de $1.000 millones. Y esto trae el otro problema, que es el trasiego de químicos. En el caso de los químicos y de las armas, lo que se está impulsando, y de hecho yo soy el que más he insistido en eso, es que los productores de estos químicos y de armas deben certificar el destino de sus armas y deben ser responsables del destino de sus armas, porque, de las armas y los químicos, porque igual mata un AK-47 que lo hace un químico precursor de drogas. Entonces creo que esa corresponsabilidad va por lo menos en 4 vías: control de armas, control de químicos, control de lavado de dinero y reducción de consumo. Y este control hoy quisiera comentar un excelente desayuno que tuvimos por invitación del presidente Fernández de Dominicana sobre la especulación de los precios de los alimentos y del petróleo, y cómo está afectando a los países como los nuestros en una serie de especuladores casi invisibles. Hoy por primera vez oí el dark money, el dinero negro, que no, nadie lo ve, todos son papeles, no es dinero que corre, y alguien gana un dineral y nuestros países pagan con pobreza, con déficit. Y yo me hago la pregunta, si en nuestro gobierno en 3 años y medio incautamos casi los $12.000 millones, y creo que ahorita ya pasamos los $12.000 millones, y 8 años antes de nuestro gobierno se incautaron solo 1.100. Y según la evaluación de los organismos, de las agencias de Estados Unidos, y eso no representa ni el 3%, 5% de lo que transita por Guatemala. Entonces yo me pregunto a dónde va a parar esa cantidad de dinero ilegal, sucio, dark money. Y yo me pregunto, ¿no será que se va a coincidir en que toda esta especulación mundial financiera está alimentada también por dinero del narcotráfico? En algún momento de la historia, presidente, creo que sí confluye este dinero oscuro con las acciones ilícitas. Particularmente lo que tenemos que ver como región, y creo que usted lo recalcó muy bien ayer, el presidente de México igual, y el presidente de Bolivia también lo resaltaba. El tema, más allá de la criminalidad organizada transnacional, sobrepasa la barrera de las balas y las bandas organizadas entre unos y otros. Por un lado, América Latina deja el tema de los muertos que genera el crimen organizado y la droga, pero también por otro lado, América Latina se ve afectada con el tema de la especulación y el lavado de dinero. Que lo que hay que ver es que nuestras economías son patrimonios nacionales que en el caso guatemalteco es una economía sana aún, su sistema financiero sigue sano, su macroeconomía proviene de actividades en gran porcentaje sanas. Sin embargo, el dinero que se genera, solo lo incautado en este gobierno fueron 75.000 millones de quetzales, que es más que el presupuesto de nuestro país, pero hay que ponerse a pensar sobre todo la droga que pasa hacia el norte, cuánto genera y cuánto de ese dinero regresa a las estructuras organizadas y estructuras financieras de nuestros países que generan especulación, inflación, el tema de los mercados de riesgo. Creo que es importante el debate en Naciones Unidas sobre la criminalidad organizada y las distintas expresiones, porque no solo se trata de armas y de droga, ¿verdad? Así es, y ese equilibrio entre cohesión social, toda la parte social y la parte de la lucha contra el crimen organizado. En las cumbres que tuvimos en Guatemala en junio, fue generalizado el hecho de que nuestros presupuestos están siendo ordeñados, por decirlo de una manera, Exacto. para cuidar que no pase la droga al norte. Y esa gran cantidad de dinero es la que necesitamos también para cubrir justicia, para cubrir salud, educación. Y yo creo que este desayuno nos abrió para las puertas para una verdadera reflexión
para insistir en ese control de los flujos financieros, no solo la droga, sino que también el resultado, que es el producto final, que son dólares sucios, ¿verdad? Creo que por ahí vamos. Ya estamos a unas semanas de, de llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese es un evento extraordinario para Guatemala. Se debe al trabajo de la Cancillería, y tú como embajador aquí pues has hecho un trabajo muy fuerte. Es también una gran responsabilidad. Ayer hablábamos con la señora Canciller de México y ellos ya fueron del Consejo de Seguridad y realmente genera un gran trabajo para poder cumplir con la responsabilidad, un montón de asesores, porque es un consejo de los más importantes que hay en el mundo para garantizar la paz firme y duradera. ¿Cómo lo ves tú, Gert? Pues, presidente, yo creo que es una gran oportunidad para Guatemala. En primer lugar, nosotros hemos participado muy activamente en Naciones Unidas durante mucho tiempo. Recuerda que Emilio Arenales Catalán tuvo la presidencia de la Asamblea General. Así es. Pero hemos tenido la presencia del Consejo Económico y Social también. Hemos sido muy activos en Naciones Unidas, pero nunca tuvimos la oportunidad de participar en el foro máximo, que es el Consejo de Seguridad. Yo pienso que esto le va a dar un salto cualitativo a la Cancillería de Guatemala, porque en el fondo nos coloca en la liga mayor de la diplomacia multilateral, y creo que la Cancillería sí está a la altura de responder a este desafío. Es una responsabilidad, usted tiene razón, una responsabilidad grande, pero también nosotros vamos a llevarnos muchas lecciones de haber participado en la Liga Mundial, y creo que nos va a hacer mucho bien para tener una diplomacia más proactiva en el mundo en el futuro. Así que para Guatemala va a ser un beneficio. Y creo que Guatemala tiene algo que aportarle al Consejo de Seguridad también. Creo que es una especie de compensación a todo ese acompañamiento que dio Naciones Unidas al proceso de paz, que ahí fue donde paz nuestra. Y creo que ahí todos aprendimos, los que estuvimos cerca, los que estuvimos de lejitos, pero fue un proceso donde Naciones Unidas orquesta que termina con Minúa, que estuvo varios años con nosotros, y esa relación ha sido muy fuerte con Naciones Unidas, con casi todas las agencias. Y creo que, como tú dices, es subir a ligas mayores en trabajo multilateral, y creo que Guatemala lo va a saber aprovechar, y creo que lo va a saber que esa experiencia también genere una fortaleza de la Cancillería, se genere una fortaleza de relación de Guatemala con otros países. Nos va a acompañar, entiendo, Colombia. Así es, el primer año. Hay una rotación anual. Ajá. América Latina le corresponden dos puestos, y es por un periodo de 2 años, de manera que cada año cambiamos. Nosotros vamos a reemplazar a Brasil y vamos a acompañar a Colombia un año y Argentina el segundo año. A ver, para ponernos un poquito en contexto todos, porque como siempre, abogado del diablo, muchos guatemaltecos se preguntan, ¿el Consejo de Seguridad y qué es eso, cómo funciona, cuántos los integran y quién mejor que tú, Gert, que nos lo pudieras explicar? Y lo mezclan, incluso hay voces, obviamente, y por eso es bueno hablarlo claramente, con las dificultades de seguridad que hay en Guatemala, que son producto de cosas completamente diferentes, pero dice, si en Guatemala hay dificultades en seguridad, ¿por qué vamos ahora a un Consejo de Seguridad? ¿Cómo funciona, Gert, y que pudieras explicarle a los guatemaltecos el Consejo de Seguridad y la importancia? ¿No? Bueno, sí, no tiene mucho que ver con la seguridad interna. La Carta de las Naciones Unidas crea 5 órganos especializados. El órgano que se ocupa de la paz y seguridad en el mundo es el Consejo de Seguridad. Su papel es evitar conflictos. Y cuando hay conflictos, su papel es tratar de superarlos lo antes posible. Desde hace 50 años la organización mantiene los cascos azules en distintos lugares del mundo. El papel de los cascos azules cambió muchísimo,
porque hace 50 años se colocaban normalmente en la frontera entre dos países en conflicto, pero hoy los conflictos son intraestatales, normalmente con alguna dimensión étnica, de manera que se ha vuelto mucho más complejo mantener la paz. Y hay como 140,000 efectivos en el mundo, cascos azules o boinas azules hoy. Guatemala participa en eso activamente. Nosotros tenemos como 150 efectivos en la República Democrática del Congo y tenemos igual número en Haití. Ha sido un aporte el ejército de Guatemala de nuevo para compensar lo que recibimos de Naciones Unidas, y también ha sido un mecanismo de profesionalización de nuestro propio ejército nacional. Entrenamiento. Sí, llevamos alrededor de 2,000 oficiales y soldados que han pasado por esa experiencia. De manera que el papel del Consejo de Seguridad no tiene mucho que ver con la seguridad interna, sino preservar la paz en el mundo. ¿Quiénes lo integran? 15 miembros, 5 son permanentes: Estados Unidos, la Federación Rusa, China, Francia e Inglaterra. Eso refleja el poder del mundo al final de la Segunda Guerra Mundial, valga decir. La correlación de fuerzas de sí, hay un gran debate hoy sobre por qué se integra de esa manera, porque hoy por hoy han surgido nuevas potencias en el mundo. Y ya llevamos 20 años de estar discutiendo cómo reformar al Consejo de Seguridad para que refleje el mundo de hoy en vez del mundo de 1945. Tal vez para el público, como siempre defiende Ronaldo, para el guatemalteco de a pie, ¿verdad? Naciones Unidas se funda en 1945. Así es. Como un mecanismo multilateral para que no vaya a haber otra guerra mundial. Entonces nace con con ese espíritu, y es por eso lo de los 5 asientos permanentes, que son los aliados. Eran los aliados del ganador. Y ahora los pesos y contrapesos han cambiado enormemente. Y los otros 10 asientos, son representatividades de todas las regiones y duran 2 años. Así es. Yo estaba pensando, tal vez es algo parecido a lo de nuestra Constitución, que la Constitución se hace después de para prever que no haya otro conflicto. Entonces ahora tenemos una ley de orden público que no sirve, realmente no sirve. Es infuncional. Ya no tiene dientes para los problemas de hoy, que es el narcotráfico, etc. Tenemos una Constitución que nos quiere proteger de regímenes militares de la época de los 70, 80, pero ahora son otras condiciones. Ya tenemos 15 años de paz, y este 29 de diciembre vamos a celebrar los 15 años de paz. Entonces creo que a Naciones Unidas de alguna manera le está pasando igual. Las condiciones de 1945 nada que ver con las condiciones actuales. De hecho, yo ayer que varios presidentes hablaron sobre el control del armamento nuclear. Curiosamente, después de la Primera Guerra, hay una carrera pro armas nucleares, y dentro de este periodo empieza también el control de esto. Ahora se está hablando de la erradicación total de las armas nucleares. Creo que Naciones Unidas ha sido un instrumento para Guatemala muy valioso. Guatemala ha tenido participaciones importantes. Tú estuviste en la Comisión de Finanzas o algo así, que es una comisión muy importante aquí en Naciones Unidas. Emilio Arenales Catalán fue presidente de la Asamblea en los 60. Edmond Mulet es subsecretario de Naciones Unidas para promover la paz. Un oficial nuestro es el segundo al mando de todas las fuerzas de la República Democrática del Congo. Nuestras fuerzas, la unidad humanitaria de rescate ha estado trabajando en Haití, en Costa Rica, en El Salvador. Obviamente